Maina Saez. Bueno, ante todo quiero daros las gracias a todas las personas que estáis de forma incondicional en el canal. Y para aquellas personas que os vais incorporando nuevas, pues os quiero dar la bienvenida. Si os gustan los vídeos, pues darle a like. Y si consideráis que este vídeo le puede ayudar a alguien, pues compartirlo si así lo sentís. Bien, dicho esto, vamos a pasar al interactivo que tenemos en el día de hoy. En este caso es para hoy miércoles, el consejo de hoy miércoles, y tenemos 3 opciones como siempre. Tenemos la opción número 1, que es la muñequita del vestido blanco, la opción número 2, que es la muñequita del vestido rosa, y la opción número 3, que es la muñequita del vestido de color azul. Ya sabéis, para los que me conocéis, que yo normalmente no doy tiempo, así que si no lo tenéis claro podéis pausar el vídeo y luego reanudarlo. Podéis ver 1, 2 o 3 opciones, lo que vosotros sintáis, pero es importante que os quedéis solamente con aquello que realmente os resuena, ¿de acuerdo? Bien, dicho esto, vamos a poner a un lado estas opciones y vamos a empezar con la muñequita del vestido de color blanco. Os voy a pedir que realicéis 3 respiraciones profundas si así lo sentís. Y vamos a ver cuál es el consejo que tenemos para hoy miércoles. Opción número 1, muñequita vestido blanco. Vamos allá. Bueno, fijaros que en este caso realmente ya lo que nos están marcando las cartas, el hecho de que salgan 2 8 y luego un 2, para mí es significativo, y además de alguna forma las cartas nos están marcando. Vamos a colocar aquí la muñequita, así tendremos más espacio la ponemos así para que se vea bien. Fijaros, como os decía, en este caso realmente lo que yo estoy viendo aquí es que hay una situación en la que se está generando un cambio, una transformación, y hay una toma de conciencia también importante en todo este proceso, ¿de acuerdo? Así que vamos a ir por partes. Esta primera carta nos habla de todo lo que hemos estado haciendo hasta ahora, que no estaba basado o no estaba bien estructurado, ¿de acuerdo? Es como un proceso en el que nosotros hemos estado haciendo cosas, muchas veces por inercia y otras veces pensadas, pero desde un punto, digamos, ¿cómo os diría yo? No desde un punto de madurez o desde un punto en el que habíamos pensado mucho en ello, sino más bien por inercia, ¿no? Por inercia o por impulso. A ver, hay que saber diferenciar lo que sería aquello que sentimos a nivel interior y que nuestra mente nos está ahí frenando, nos está diciendo no, no lo hagas porque te puede salir mal, y todas estas cosas, que sería pues como un deseo interno o tu parte más divina diciéndote este es el camino, por decirte algo. Y luego está la parte esa caprichosa, ¿no? La que lo hacemos desde un lugar en el que solamente queremos eso a toda costa y no nos importa nada más, ¿bien? A ver, yo con esto no estoy juzgando absolutamente nada, quiero que lo entendáis, que el mensaje es otro, no hay un juicio aquí, pero quiero que entendáis, que comprendáis cuál es el mensaje que hay, ¿de acuerdo? Entonces, ha habido una parte en que habéis estado funcionando de esta manera y esto os ha implicado una serie de consecuencias y de situaciones que luego no han sido agradables para vosotros porque ha sido algo sin pensar, sin meditar, ¿de acuerdo? Porque aunque tú tengas esa sensación interna de que tienes que hacer algo, tienes que sentirte en consonancia y en coherencia con esa sensación. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque mentalmente a lo mejor te esté diciendo tu cabeza no lo hagas, no lo lleves a cabo porque es peligroso o lo que sea, porque luego hay muchas resistencias que no nos dejan avanzar de la forma que nosotros querríamos de verdad, poder observar, ¿no? Hasta qué punto realmente es un deseo interno, algo que tú sientes que es una necesidad para ti, y hasta qué punto es un capricho. ¿Bien? Poner esto en una balanza es importante, y además para esto necesitas un periodo de tiempo que no tiene por qué ser un año ni 3 meses, pero a lo mejor sí, como mínimo meditarlo durante unos días o una semana, ¿no? Depende, ¿no? Cada uno tenemos nuestro tiempo y necesitamos nuestro ritmo personal, pero sí que es importante que entendamos que ha habido un poco esa inercia, ¿no? Conseguir las cosas rápido o querer conseguir las cosas de forma rápida, y eso todos en mayor o menor medida queremos que las cosas sean rápidas, no queremos que las cosas sean lentas, pero tenemos que adaptarnos a las circunstancias y a los movimientos, a los ciclos que cada uno de nosotros tenemos, y entender de que todo tiene su proceso y su tiempo, ¿de acuerdo?
Es verdad que esto lo tienes bastante claro para algunas cosas, para otras no. Y no es una crítica, simplemente quiero que tomes conciencia de esto que te estoy diciendo, ¿bien? Sabes perfectamente cuándo has actuado desde este lugar, que sería desde el lugar del capricho, para que me entendáis. Pongo esta palabra para que entendáis desde qué lugar se hace, ¿eh? Y no desde la necesidad interna que uno tiene de verdad de hacer algo que le está diciendo su parte, digamos, más elevada, que ese es el camino que tiene que llevar. Hay una gran diferencia entre esa impulsividad y lo que sería un deseo interno que está mucho más elaborado y tiene un sentido mayor. Bien, este otro 8 nos hablaría de cuántas veces esta situación no resuelta o esta situación que te ha llevado a que las cosas no fueran como tú esperabas, te ha hecho tocar con los pies en la tierra, ¿no? Te ha hecho ver esta situación desde un lugar totalmente diferente, ¿no? Lo bueno de esta situación es que tú normalmente acabas sacando un buen partido de este aprendizaje, pero cada uno de nosotros tenemos un carácter y reconocer este carácter también nos va a ayudar muchísimo a que nosotros comprendamos por qué funcionamos de determinada manera. Bien, aunque hay muchísimos más detonantes que nos implican dentro, aparte del carácter, hay otras muchas cosas alrededor de nosotros que nos implican que las cosas a lo mejor nos salgan o mejor o peor. Bien, esto ya también tendríamos que mirar si eso tan malo es tan malo o nos beneficia para poder ver lo que no éramos capaces de ver sin vivir esa experiencia. Pero bueno, no quiero entrar en eso porque entonces me voy a enrollar muchísimo. Pero sí que es verdad que quiero que entendáis que esta carta, igual que hay una parte en la que ha habido una actitud o ha habido una dirección en la que pues se ha ido todo hacia de alguna manera hacer las cosas con esa impulsividad, ¿de acuerdo? También esa impulsividad os ha llevado a descubrir que hay cosas que no debéis de hacer o que hay que modificar en la manera de hacerlo o que hay que meditar más, etcétera. Ahora estáis en esa fase de meditación y de tratar de salir de la impulsividad para conectar con lo que sería vuestro propósito interno, quiero decir, aquellas emociones o aquellas sensaciones que os llegan, que sabéis que os están empujando hacia una cierta dirección y que hay una cierta resistencia porque, bueno, pues porque la mente nos produce miedo e inseguridad. Pero esto hay que saberlo diferenciar. Y yo creo que estás en ese punto, estás en este momento y esto es estupendo porque a pesar de que pueda parecer que todo esto es muy negativo, yo lo que os diría es que es algo muy bueno porque vas a saber diferenciar. Esta carta nos habla de esa dualidad, de estar en un sitio o estar en el otro y de comprender, de entender. Sobre todo vais a fusionar. Es como que vais a saber diferenciar una cosa de la otra con más claridad que nunca y esto os va a llevar a que vosotros estéis mucho más definidos, mucho más reorientados hacia bueno, vuestros pasos de aquí en adelante. De ello estáis en este trabajo. Evidentemente, ¿dónde está la dificultad? En la parte emocional, quiero decir, o desde dónde hacemos las cosas, ¿no? Desde la pataleta, desde el niño o desde el adulto. Entonces, tener esta diferenciación, poder enfocarnos y ser conscientes de cuándo estamos actuando desde esa parte, digamos, más niña, más infantil, ¿no? De que hacemos las cosas desde esa pataleta, ¿no? Que sería ese impulso que os decía, o si lo estamos haciendo desde esa parte un poco más adulta que realmente nos está diciendo, bueno, esto es lo que yo quiero, es lo que yo siento a nivel interior y tengo que enfrentarme a ello y hacerlo desde el amor hacia mí mismo, etcétera, etcétera, o a mí misma, ¿no? Y este quizás sería el equilibrio al que tú vas a dirigirte, te estás dirigiendo en este momento. Por eso es importante que entiendas, que comprendas que todo tiene un proceso y que no es una crítica en absoluto, que puede parecerlo desde fuera, pero bueno, los que me conocéis ya sabéis que no lo hago con esa intención ni muchísimo menos, sino desde el punto de vista de tomar conciencia de dónde estamos ubicados, ¿no? ¿Qué nos está pasando, ¿no? Bien, importantísimo el mensaje, saber diferenciar con claridad cuando lo hacemos desde el impulso y cuando lo hacemos desde el deseo interno y el propósito que tiene nuestra alma, que son dos opciones diferentes. Bien, vamos allá, voy a barajar este oráculo. Bueno, han caído más de una carta. Vamos a ver qué más nos quieren decir.
Voy a recolocar. Fijaros, el campo de los sueños, qué carta más buena para esto que estábamos hablando. Esta carta nos viene a decir que vamos a salir de esa dualidad, como os decía, saber diferenciar, y además vamos a iniciar una nueva etapa enfocados hacia un lugar totalmente diferente, ¿de acuerdo? Que esto nos va a abrir un abanico de posibilidades que hasta ahora ni siquiera éramos conscientes que teníamos, pero que lo vamos a ver con una claridad absoluta. Bien, independientemente de esto, que quizás no es lo más importante hacia dónde te vas a dirigir, sino en el momento en el que te encuentras, bueno, vas a empezar a descubrir o estás descubriendo determinadas facetas de ti mismo, de ti misma, que te están abriendo a todo esto. Saber o llegar a la conclusión de desde dónde hago las cosas me va a ayudar evidentemente a que yo pueda cambiar mis actos, ¿bien? Si yo anteriormente estaba haciendo las cosas por inercia, desde esa parte más inconsciente, que siempre está ahí, porque casi todo lo que hacemos es desde nuestra parte inconsciente, y no pensaba con claridad o me dejaba llevar por ese impulso y nada más, pues ahora es como que es el momento de tomar conciencia, o estás tomando conciencia de todo esto, y te lleva a poder realizar esos sueños desde un lugar totalmente diferente. Pero eso no significa que tú no puedas conseguir las cosas. La única diferencia es que vas a ser muy consciente que va a depender de tu preparación y de tu conocimiento para que eso se manifieste en tu vida, o para que eso vaya dando un giro, ¿de acuerdo? Al final se trata de que tú contigo mismo, contigo misma, seas capaz de entender cuál es el camino que debes de seguir y desde qué lugar lo sigues a nivel interno, sin que necesites que nada ni nadie te lo diga, sino que tú tengas esa seguridad contigo mismo, contigo misma, ¿de acuerdo? Así que espero de corazón haberte podido orientar con esta canalización, y vamos a recoger estas cartas. Y te voy a pedir que realices 3 respiraciones profundas si así lo sientes, y vamos a ver cuál es el consejo para hoy miércoles, opción número 2, muñequita del vestido rosa. Bueno, interesante. Fijaros que por un lado, realmente lo que nos están marcando aquí es como que tenemos que buscar un equilibrio entre lo que pensamos y lo que sentimos. Hay demasiada parte mental en toda tu situación actual, y te está diciendo que eso tienes que equilibrarlo de una manera o de otra. Tú te estás dirigiendo hacia ese cambio, ¿de acuerdo? De hecho, ya estás poniendo de tu parte para para hacer ese cambio, para transformar eso. Quizás has tenido una actitud como muy definida, muy clara, has estado haciendo cambios, has estado modificando y transformando algunas pautas de conducta que tú has tenido hasta ahora, que esto quiere decir que tú has hecho pues cambios profundos y has tomado conciencia de muchas cosas, porque si no, no hubieras hecho cambios de pautas de conducta. No es sencillo hacer esto, requiere un tiempo, requiere tomar conciencia de las cosas, darnos cuenta de ellas, comprender que aquellas actitudes o aquellas pautas que hemos tenido hasta ahora no eran buenas para nosotros, y que eso hay que transformarlo hacia otro lugar. Pero no es tanto qué es lo que va a pasar, sino cómo te sientes tú, dónde estás ubicada o ubicado en este momento tuyo personal. Esto es lo más importante. Si tú no eres capaz de ser consciente de qué momento estoy y por qué estoy viviendo esto ahora, no puedes coger la situación desde el lugar en el que tú puedas decir, bien, pues es esto lo que tengo que modificar, o es esto lo que tengo que tomar conciencia, o es esto lo que tengo que sanar, ¿no? Entonces, es importante que nosotros hagamos cosas, pero también es importante que nosotros entendamos e integremos cosas. Todo es importante, es un conjunto, ¿bien? Para mí, este 6 de copas me estaría hablando de ese anhelo de querer estar en un estado de felicidad, de tranquilidad, de plenitud, sentirte bien contigo mismo, contigo misma, con las personas que tienes alrededor,
pero esto es importante que entiendas que el trabajo es única y exclusivamente a nivel interior. Quiero decir, yo sé que me repito mucho con esto siempre y que los que me conocéis de hace muchísimo tiempo y ya años, sabéis que siempre digo lo mismo y puedo parecer un poco pesada, pero si no hacemos este ejercicio, no nos conocemos, no profundizamos, no vamos a poder comprender ni entender lo que viene después. ¿Me explico? Ni el por qué nos están sucediendo determinadas cosas. Cuando nosotros hemos hecho muchos trabajos, muchas terapias, muchas cosas, y seguimos repitiendo situaciones, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que siempre traemos el mismo tipo de relaciones sentimentales. Pues esto hay que prestar atención de por qué me pasa esto, ¿no? ¿Por qué yo atraigo esto a mi vida? ¿Qué es lo que yo estoy repitiendo? ¿Qué es lo que yo no estoy viendo? ¿Qué es lo que no estoy reconociendo de mí? Hay muchas preguntas que deberíamos de hacernos a nosotros y entonces buscar información sobre eso para que nos llegue lo que necesitemos en cada momento, porque no vamos a tener toda la información y lo vamos a saber todo. Nos llegará aquello que necesitamos en cada momento, que esto también es muy importante. Y a veces no lo entendemos, no lo comprendemos. Si yo estoy preguntando por algo, ¿por qué me contestan otra cosa? Porque lo que te contestan es lo que necesitas saber, no lo que querías saber. Esto a veces cuesta de entender. Y con el tema del tarot, todavía más, porque la idea que hay del tarot es que lo que tú preguntas se te tiene que contestar y eso no funciona de esa manera, ¿de acuerdo? Quiero decir, hay tarotistas que sí que lo hacen de esta manera y yo los respeto profundamente, ¿eh? No estoy haciendo una crítica, cada uno es libre de hacer lo que quiera con su vida y con su trabajo y con su manera de enfocar las cosas. Yo hablo desde la manera en que yo tengo de enfocarlo, que es tan válida como cualquier otra. Esto es lo que yo quiero tratar de deciros. Entonces, desde este lugar es: ¿para qué quieres saber algo que a lo mejor no es importante? Que lo que verdaderamente es importante es lo que te están contestando en este momento. Y a veces no es lo que esperabas escuchar, pero es lo que necesitas escuchar. Y ahí es donde está la diferencia, en ser conscientes de que cada momento tenemos aquello que necesitamos vivir y experimentar para poder hacer algo concreto, ¿bien? Una toma de conciencia, un proceso de evolución, enfrentarnos a un miedo, una inseguridad, lo que sea. Pero todo nos pasa con un propósito mayor, que esto siempre lo he dicho, siempre hay un propósito mayor, aunque nosotros no seamos capaces de verlo, ¿no? En cada momento. Bien, este 5 nos habla de ese cambio, de esa transformación, pero nos habla también de tomar conciencia, ¿eh? ¿Dónde estoy ubicado? ¿De qué manera estoy pensando? ¿Por qué pienso estas cosas? ¿Por qué le doy tantas vueltas a determinadas cosas? Más que cómo podría modificar, cómo podría hacer o por qué me está pasando esto, pero no quiero saber de qué manera tengo que cambiarlo o por qué me está sucediendo eso cada 2 por 3, ¿no? Entonces esto es un poco hacia donde te estás dirigiendo. Sientes a nivel interior que al final las preguntas son mucho más hacia ti mismo o hacia ti misma que no hacia el exterior. Y esto es lo que te lleva a que haya ese cambio, a que vayas a ver esa transformación que hasta ahora quizás durante un periodo importante de tiempo pues has estado mirando hacia otro lugar. Y no pasa nada porque era parte del proceso y ya está, ¿de acuerdo? Pero un poco es como que estás en este momento en una posición en la que estás expandiéndote y viendo muchas más cosas. ¿Esto hacia dónde te lleva, hacia dónde te dirige? Pues hacia eso, a tener una comprensión mayor de la situación y asumir más tu propia responsabilidad, porque nosotros tenemos nuestra responsabilidad y luego las personas que tenemos alrededor también hacen su función, ¿de acuerdo? No estoy diciendo con esto que tú no sientas o no recibas daño, porque somos humanos y tenemos emociones y tenemos que vivir y conectar con esas emociones, pero eso no significa que ellos también estén haciendo un gran trabajo de maestría. Al final todos son pactos de almas, como digo yo, ¿eh? Bien, vamos allá, vamos a sacar una carta más de este oráculo. Vamos a ver qué más nos quieren decir. Bueno, fíjate. En esta carta nos sale la carta número 52, que es el modificador del mapa mágico. Bueno,
A mí esta carta me resuena muchísimo, muchísimo con la rueda de la fortuna, ¿eh? Y fijaros que las instrucciones no es exactamente así. Quiero decir, el librito que trae este oráculo habla de otras cosas. Pero bueno, yo tengo esa tendencia de que independientemente de lo que signifique la carta, me dejo guiar mucho también por lo que a mí me llega. Y esta carta a mí me habla mucho de esos cambios, de esas transformaciones y de integrar en nosotros, de integrar partes que están sueltas para fusionarlas y que se hagan solamente una, ¿de acuerdo? Bien, esto implica que nosotros en el proceso no sea un proceso fácil y sencillo, nos va a hablar de un proceso que tiene su complicación, su transformación y luego también su dolor, ¿de acuerdo? Pero porque en este caso todo aquello, y además yo creo que te va a resonar mucho, todo aquello que te ha tocado vivir que no ha sido fácil para ti, que ha sido complicado y que ha sido duro, al final cuando ha pasado el tiempo le ha sacado una lectura positiva, un aprendizaje. Esto no todo el mundo o todas las personas tienen la capacidad de hacerlo y tú acabas sacándole esta lección a tu proceso personal de vida, ¿no? Entonces, esta situación, esta transformación a la que tú llegas o a esta conclusión a la que tú llegas cuando puedes ver con perspectiva que aquello que viviste te llevó a ser quien eres en este momento, a entenderte y comprenderte un poco más y sobre todo a que tú hicieras un trabajo contigo mismo, contigo misma importante, pues tiene que ver con ese modificador del mapa mágico, que al final nuestra vida es un proceso mágico de transformación constante. Y, y yo creo que en este caso, cuando tienes la venda puesta en los ojos, pues no eres capaz de ver lo que es cuando estás dentro de ese proceso, inmerso o inmersa dentro de ese proceso, y cuando ya esto ha sucedido, cuando todo esto ya ha pasado, esa venda se cae para poder entender y comprender cuál era el mensaje. Así que, bueno, me parece estupendo porque esta es una cualidad que está en ti y que además siempre la pones en práctica. Así que espero de corazón que esta canalización te haya podido orientar y vamos a recoger estas cartas. Te voy a pedir que realices 3 respiraciones profundas si así lo sientes. Y vamos a ver cuál es el mensaje que tenemos para hoy miércoles, opción número 3, muñeca azul. Vamos allá. Bueno, realmente estás en un momento de iluminación total, esto es lo que yo te podría decir. Puede ser que durante el día de hoy lo que sientas, lo que percibas, sea algo como una revelación, podríamos decir, o te sientas como que lo que está llegando a ti es una revelación, ¿de acuerdo? Vamos a ir por partes. Yo creo que durante muchísimo tiempo has estado buscando la claridad sobre alguna cosa muy concreta. Yo creo que esto tiene que ver mucho hacia dónde yo me quiero dirigir, qué quiero hacer, qué he venido a hacer, este tipo de cosas, ¿no? Pero sobre todo es como que después de un trabajo importante, de un trabajo de interiorización, de toma de conciencia, te has dado cuenta de que, o te vas a dar cuenta, mejor dicho, de que realmente donde tú te encuentras, donde estás ubicado o ubicada en este momento, es como que entiendes o comprendes de una manera mucho más profunda una situación concreta que te tenía, no te voy a decir agobiado o agobiada porque quería saberlo ya a toda costa, pero sí como que de alguna manera no te dejaba estar del todo tranquilo, tranquila. Es como que vas a comprender algo que para ti es importante y esto te va a llevar hacia un lugar en el que tú te vas a sentir como más en sintonía contigo mismo, contigo misma. Esta carta me hablaría más de ti, de tu propósito, de tus emociones, de tus pensamientos, de tus sensaciones, de quién eres, de alguna manera, y sobre todo como tomar conciencia también de tus verdaderas capacidades y de tus limitaciones. Es como que en el día de hoy, eso que te digo yo, que es como una especie de iluminación,
bueno, no es una especie, es que es una iluminación. Al final, cuando nos pasa este tipo de cosas, es como que entendemos algo que hemos tenido ahí enfrente todo el tiempo y no hemos sido capaces de ver. Pero bueno, pues porque ahora es el momento idóneo para hacerlo, ¿no? Pero es como que en este momento tú comprendes todo esto, lo integras también y te das cuenta de esas partes que no veías anteriormente que te limitaban de alguna forma, si no todas, algunas, ¿de acuerdo? Y aquellas partes en las que tú realmente te puedes reafirmar en que aquello que sientes o ves es parte de esa iluminación que tú tienes, ¿de acuerdo? Entonces es como coger la batuta desde un lugar o tener la seguridad mayor en este momento de ti mismo, de ti misma, que hasta hace un tiempo atrás era algo que ibas persiguiendo, ¿no? Que ibas queriendo que se manifestara. Con lo cual podríamos hablar de que en el día de hoy es como que te reconoces más a ti mismo o a ti misma y tienes una seguridad mayor de algunas cuestiones que antes estabas como muy inestable o muy perdido, muy perdida, ¿de acuerdo? Bien, este 5 nos habla también de transformaciones, de cambios, de avances. De vivir plenamente determinadas cuestiones, pero de forma terrenal. Es como que has estado mucho en la mente durante muchísimo tiempo, has fantaseado mucho con lo que sería esto, sería lo otro. Has trabajado también mucho de forma, digamos, espiritual o trabajando o tomando conciencia de ti mismo, de ti misma, y te has olvidado también en el proceso de vivir cosas de forma física aquí. Y tenemos que estar en un equilibrio. Tan importante es para nosotros vivir plenamente esa parte espiritual como vivir también plenamente esta parte terrenal. Y muchas veces las personas que estamos en ese proceso de espiritualidad es como que nos olvidamos de que aquí en la tierra también tenemos que vivir y disfrutar de las cosas y experimentar de ellas. Y es como que ahí estamos tan cómodos que nos olvidamos de que también estamos viviendo una experiencia, hemos venido a vivir una experiencia física. Y es como que intentamos huir de todo eso. Bueno, un poco es como fusionar toda esa parte más espiritual la tienes muy desarrollada y trabajada y tienes que seguir trabajándola, pero fusionando también esa experiencia terrenal que hay aquí, que quizás no estás llevando a cabo al 100%. Y esta carta nos hablaría de eso, ¿no? De pisar con los pies en la tierra, de vivir, de experimentar, de sentir el dolor, el placer, etcétera. Todo aquello que a veces nos negamos por miedo o porque creemos que no tenemos derecho a ello, etcétera. Investigar, ¿no? Investigar por qué yo me he estado protegiendo tanto, he estado poniendo tanta distancia, no he disfrutado de las cosas que me da la vida, etcétera, ¿no? Hacerte esta pregunta que yo creo que también es muy interesante en el sentido de poder tomar esa conciencia, ¿no? Del porqué de las cosas. Así que hoy es un día, como te decía, en el que vas a sentir esa iluminación o esa claridad que hasta ahora quizás había sido más complicada o más difícil conectar con ella, ¿de acuerdo? Bien, vamos a barajar este oráculo y vamos a ver qué más nos quieren decir en esta tercera opción hoy miércoles. Vamos allá. Bueno, fíjate, te sale la carta de la chispa, que es un 34. Volvemos otra vez a lo mismo, la chispa, el sol, la iluminación, todo tiene que ver con que hoy es como que tomas conciencia de esto y esta chispa provoca que llene de calor de alguna manera toda esa parte de ti que tenías enfriada, ¿no? Que no estaba caliente. Entonces, claro, esa chispa produce también ese fuego que a veces es necesario, ¿no? A veces se producen incendios y son buenos porque quitan las malas hierbas, siempre y cuando estamos hablando de que no produzcan grandes destrozos, ¿no? Esto es importante que lo entendamos. Entonces, a veces es importante que hayan esos incendios para poder quitar todo aquello que no nos dejaba ver el paisaje de forma más amplia, ¿no? Y en este caso, hoy es un día para estar en sintonía con esta chispa vital también que hay a nivel interna nuestra y tomar conciencia de esta parte. Tienes que llegar a ese equilibrio para poder equilibrar y fusionar, mejor dicho, lo que sería esa parte tuya espiritual, esa parte terrenal. Tienes que aprender y empezar a disfrutar plenamente de las cosas.
Y esto va a depender de ti, de romper algunas estructuras mentales que no te dejan verlo con una claridad mayor y sobre todo también de poder conectar con esa felicidad que al final está ahí para ti, te la mereces totalmente. No tienes que vivir otra vida ni nada por el estilo, simplemente que vayas tomando conciencia del por qué no te permites ser feliz, ¿de acuerdo? Así que espero de corazón que esta canalización te haya podido orientar y llegados a este punto quiero darte las gracias por el tiempo que has invertido en ver este vídeo, agradecerte también la posibilidad que me brindas de poder contribuir en tu proceso evolutivo y nos vemos mañana en un próximo vídeo. Hasta pronto.